Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video de Ojo con este dato XL y vamos a conversar del clima porque por estos días ha bajado tremendamente la temperatura en la capital y el invierno se nos ha adelantado y por supuesto promete ser mucho más duro que el del año pasado que como todos sabemos estuvo influenciado por el fenómeno del Niño. Pero la particularidad es que nuestro mar se está sobreenfriando y si me estoy equivocando en este dato me corregirá en algunos minutos Ricardo Bol, quien nos acompaña en este Ojo con este dato XL para hablar precisamente del frío y del fenómeno de la niña. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Paco, ¿qué tal? Buenos días. Todo bien, felizmente, y muy contento de acompañarlos el día de hoy. Cuéntanos, empecemos hablando de qué es el fenómeno de la niña. Vamos a explicar el concepto rápidamente y luego pasemos a hablar de las implicancias y de los efectos que este fenómeno puede tener en nuestra economía, en nuestra vida diaria y en todo lo que nos rodea a los peruanos. Bueno, felizmente creo que ya más o menos estamos familiarizados con algunos elementos básicos. Frente a la costa tenemos un anticiclón. Esto es una zona de alta presión cuyos vientos empiezan a salir, digamos, del centro y comienzan a girar. Y eso hace que tengamos unos vientos que vienen desde el sur oeste, ¿no? Son vientos que vienen fríos, vienen un poco desde la Antártida, digamos, y que a su vez empujan las corrientes marinas. Estos vientos, cuando este anticiclón es muy fuerte, este viento y estas aguas son mucho más frías de lo usual. Cuando en cambio este anticiclón se debilita o se aleja, tenemos un efecto contrario con el fenómeno del Niño. Entonces, en realidad estamos hablando de un movimiento pendular. Nosotros podríamos hablar de un promedio, digamos, de temperaturas, pero los promedios no existen, porque el promedio es el resultado de temperaturas muy diversas. Es decir, siempre vamos a estar encima o debajo de ese promedio. Entonces tenemos años más fríos, tenemos años más cálidos, usualmente podemos hablar de unos 4 o 5 años fríos y luego podemos hablar de unos 4 o 5 años cálidos, pero todo esto está cambiando en las últimas décadas producto del calentamiento global. Ahora, ¿qué va a implicar precisamente todo esto de lo que nos has contado desde el punto de vista de la vida diaria de los peruanos? Es decir, ¿cómo va a impactar en el sector económico? ¿Pueden haber desastres que afecten la seguridad y la infraestructura ya existente, la seguridad evidentemente de los ciudadanos? ¿Qué es lo que puede pasar con un fenómeno de la niña? Bueno, cuando tenemos esta niña que son temperaturas debajo del promedio, digamos, primero recordemos que los limeños tenemos muy mala memoria, ¿no? Entonces, cada invierno decimos, ay, este invierno ha sido peor, el peor en varios años. Las temperaturas que tenemos actualmente son muy normales para, digamos, dentro de una franja, ¿no? Estos días estamos en 13, 16 grados. Algunos días está saliendo sol todavía, ¿no? El invierno todavía no llega oficialmente, estamos en otoño todavía y pronto empezaremos con temperaturas de invierno que son cercanas a los 14, a los 13, incluso las temperaturas llegan a los 10 grados y un poquito más. Ahora, no son temperaturas que debieran afectarnos en la vida cotidiana de manera especial. Lo que sucede es que tenemos una alta vulnerabilidad en este país. Es decir, tenemos un montón de población, el 50% de la población vive en una situación de pobreza en este país. Nuestras viviendas muchas veces son precarias, no están adecuadamente construidas. Tenemos además una población un buen número una buena parte de la población que vive sobre las laderas y estas nubes chocan con la ladera produciendo un efecto de rocío que a su vez produce un fenómeno de lomas. Entonces son zonas que tienen más humedad, las casas son húmedas y por ejemplo todavía tenemos una gran cantidad de casas con pisos de tierra, con paredes que no son de ladrillos, con techos precarios, que no tienen ventanas. Entonces claro, esta población duerme mal, que es cuando la temperatura baja más, se ve expuesta a esta alta humedad, vamos a tener claramente enfermedades típicas de los inviernos como neumonías, enfermedades respiratorias agudas. Eh, Esto en primer lugar. A esto añade que si tenemos una niña medianamente fuerte, que parece que no vamos en esta dirección, podríamos tener una gran sequía. Si tenemos una sequía muy larga, lo que vamos a tener es que las lluvias en la sierra se van a retrasar. Las lluvias que deberían de empezar en noviembre, diciembre, se podrían retrasar todavía más. Y esto, por supuesto, va a afectar a la agricultura,
Las pequeñas lluvias, además, ayudan que tenemos en Lima, estas garúas permanentes, ayudan a disolver las pistas. Entonces, claro, de pronto termina el invierno y las pistas no sirven para nada, ¿no? Los techos a veces se llenan de hongos, de musgo. Tenemos una situación, digamos, que ciertamente no es un terremoto, no es una inundación, no es un huaico, pero como que lentamente va calando en diferentes aspectos, ¿no? de nuestra economía y de nuestra vida diaria. Y ahora, ¿cómo nos protegemos? Porque tú has mencionado algo muy importante. Los desastres no son solo huaicos, inundaciones o cosas que puedan ocurrir. Por ejemplo, un desastre sería que se desate una epidemia de enfermedades respiratorias y que nuestro sistema de salud, como ya lo ha demostrado en innumerables oportunidades, siendo el ejemplo más palpable la epidemia de COVID-19, no están preparados para recibir una gran cantidad de pacientes adultos mayores, niños y personas en general con enfermedades respiratorias agudas. Justamente, ¿no? O sea, un desastre es el resultado de la interacción de dos factores muy importantes. El primero es un peligro, digamos, natural o humano. En este caso son las bajas temperaturas, la alta humedad, una posible sequía. Y luego tenemos las vulnerabilidades. Y lo menciono en plural, porque primero tenemos la localización, por ejemplo, como te acabo de decir, las personas que viven en laderas van a estar más afectadas, pero también la vulnerabilidad, por ejemplo, educativa, informativa. De repente hay gente que dice, no, ahí no pasa nada, ¿no? Y claro, de pronto cuando ya comienzan a vivir, todo se les honguea, las cosas se oxidan, tienen una menor vida, los artefactos electrodomésticos, por ejemplo, que además con tanto esfuerzo han tenido que comprar, los fierros para el segundo piso se oxidan. Entonces hay un desastre eh, que, insisto, es silencioso, si quieres, muy lento, ¿no? Hormiga, podríamos decirle. Claro, a esto se añaden otros más, porque resulta que si hoy día tú o yo o cualquiera de los que nos ve va a un hospital, va a tener que esperar horas para su atención. Cuando el médico lo atienda, le va a dar la lista de medicinas que no hay en la farmacia del hospital. Entonces hay una serie, las máquinas no funcionan, ¿no? Porque están en mantenimiento o están hace años mal logradas. Entonces, claro, las vulnerabilidades se van juntando. Entonces, en este caso, por ejemplo, una madre ve que su niño se le hunden las costillas cuando respira, lo lleva a una posta, la posta atiende en otros horarios, o resulta que el médico también está enfermo y no hay suplente, lo lleva a un hospital, hay una cola enorme, el médico le dice tiene que tener ese tratamiento, ella no lo puede pagar y el hospital no lo tiene, y los problemas se van aumentando, ¿no? Entonces, cada vez lo que no debió llegar a nada comienza a convertirse en una bola de nieve, ¿no? Debido a estas múltiples vulnerabilidades, cuando además tenemos autoridades que no saben ni por dónde empezar, ¿no? Cuando los presupuestos a veces todavía no están aprobados, cuando el presupuesto de una cosa no se puede usar en otra, porque los sistemas que se han generado son muy rígidos. Entonces, claro, tenemos un terremoto y, la aprobación del presupuesto va a demorar 15 días. ¿Y mientras qué hacemos? ¿No? Entonces, tenemos que tener un sistema, digamos, la sociedad es un sistema, ¿no? Compuesto como una serie de elementos que deben de interactuar y responder. Hay una expresión muy bonita, ¿no? De oído, ¿no? También. Es cierto que necesitamos estadísticas, son importantísimas, tú siempre me has visto hablar de ellas, pero también tenemos que responder a las situaciones críticas del día a día. No podemos prevenir necesariamente un presupuesto para el próximo año. Ese presupuesto debería de tener un margen de movilidad para este tipo de situaciones. Ujú. Y ahora, Ricardo, ¿cómo afecta el fenómeno de la niña a las regiones, a las distintas regiones? Nos hemos centrado en esta primera parte de la conversación un poco en Lima, que es el espacio en donde nos encontramos, pero ¿cómo va a afectar a las regiones, al oriente, al norte, al centro y al sur del Perú? Mira, la verdad es que así como no hay dos niños iguales, y eso lo acabamos de vivir, ¿no es cierto? El último niño empezó a final de verano, usualmente los niños empiezan antes del verano, nos están contando, ya viene, algo así. Esta, esta niña ha empezado, digamos, inmediatamente después de un niño, y no sabemos bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Se están haciendo predicciones. De hecho, el EFEN, que es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, acaba de sacar un comunicado hace unos días
diciendo que en este momento tenemos, digamos, una alerta medianamente alta, no llega a alta, de fenómeno de la niña, pero que probablemente en el próximo mes baje, ¿sí? Ahora, son probabilidades. Entonces hay una columnita que seguramente recordamos haber visto para el fenómeno del niño, ¿no? Un 80%, un 30%, pero esto va variando. Ahora, la niña se manifiesta de diferentes maneras. La niña puede producir lluvias, puede intensificar, por ejemplo, las heladas, puede intensificar el friaje, puede también provocar lluvias en algunos lugares, porque las temperaturas bajan, entonces en la atmósfera puede producirse más lluvias. La verdad es que habrá que ver qué es lo que pasa y no confiarnos. Tenemos que hacer un seguimiento casi día a día. Por ejemplo, cuando tenemos fenómeno del niño, se puede activar una quebrada y la otra no. Entonces, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? O sea, tienes N quebradas y solamente hay huecos en tres, ¿no? Entonces, no es que todas vayan a sufrirlo, todas tienen el riesgo de sufrirlo. Con el fenómeno de la niña nos va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, va a haber zonas que van a ser más afectadas que otras. Lo que sí tenemos que hacer es hacer un estudio de las otras niñas en nuestras comunidades, en nuestras regiones, y ver cómo nos ha afectado en el pasado y no dejarnos, digamos, no tomar decisiones solamente en función del pasado, sino con, digamos, prevenir un poco más allá, ¿no? ¿Qué cosa pasa si las cosas fueran un poco distintas? Por lo pronto, probablemente, como te digo, tengamos una sequía en toda la costa, tengamos bajas temperaturas en general en la sierra y en diferentes partes del país podemos tener ya situaciones un poco más variadas. Ahora, un punto importante es cómo informamos a la población, es decir, cómo le damos información a la población para que sepa que es un fenómeno de la niña y cómo lo puede afectar y cómo puede estar alerta en su propia comunidad, ¿no? Y de esta manera contribuir con las autoridades locales, que son los primeros llamados a atender las emergencias, pero pasa también por un nivel de participación ciudadana. Bueno, hay una información como que más masiva, ¿no? Es decir, podríamos decir la temperatura del agua sigue bajando, que en ese momento está bastante bien. Estamos debajo del promedio, pero no muy debajo del promedio. Solamente 2, 3 grados debajo del promedio, no es tanto. Pero, por ejemplo, si ya baja un poco más, eso incluso es bueno para la pesca, ¿no? Porque las temperaturas bajas nos traen más pota, más peces, aseguran una mayor productividad por el fenómeno de afloramiento, es decir, tenemos aguas más nutritivas, tenemos más plancton, si tenemos más plancton tendremos más anchoveta y así sucesivamente. Pero claro, esas temperaturas son una oportunidad para la pesca, pero como te digo, si hay sequía, es un problema para la agricultura. Tenemos que ver, ahí tiene que haber información más precisa para cada sector de la economía, primero, y luego para personas normales, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, yo quiero comer esto y ha subido de precio porque de repente eh, se ha perdido o se ha retrasado una cosecha. Bueno, pero de repente hay otras cosas que han bajado de precio, ¿no? Por ejemplo, los cítricos tienen usualmente muy buen precio en invierno. Los cítricos se cosechan en invierno, ¿no? Por ejemplo, las mandarinas, las naranjas. Es una oportunidad también para justamente consumir vitamina C en el invierno, que es cuando se necesita, ¿no? Entonces no puedes estar buscando mangos o uvas en invierno, ¿no? Entonces hay que estar al tanto justamente de estos precios y con respecto tanto al pescado, a la agricultura y sobre todo las autoridades, que son las que tienen que tomar medidas para que no, asegurar que no haya desabastecimiento, que las personas que producen en el campo no se vean perjudicadas, de repente alguna ayuda si esto es necesario, y tomar decisiones para las próximas campañas, ¿no? Tenemos que estar informados. Lo primero que hay que hacer es asegurar un sistema de información que no cause, digamos, inseguridad en la gente, ¿no? Que la gente no diga, uy, puede pasar cualquier cosa. No, esto puede pasar, pero por si acaso tomemos en cuenta un plan B, ¿no? Ahí queda y estemos al tanto para ver la evolución de esta niña. Probablemente no tengamos una gran niña este año. Va a ser un invierno, me parece un poquito eh, variable. O sea, todavía estamos teniendo días de sol. Entonces, claro, eso también nos confunde, ¿no? Porque salió sol, salimos sin chompa y regresamos enfermos porque la temperatura bajó, ¿no?
hay que prevenir, siempre hay que prevenir y tomar en cuenta todos los consejos de las abuelas. La pregunta final, Ricardo, que es una pregunta que yo he escuchado mucho en redes, o mejor dicho, es una afirmación que yo he escuchado mucho en redes. Hay mucha gente que compara lo que puede ocasionar un fenómeno del niño y lo que puede ocasionar un fenómeno de la niña y consideran que el fenómeno de la niña es más suave. ¿Esta conjetura es correcta? ¿Es correcto que podamos hablar de esa manera, de calificar un fenómeno más suave que el otro? Es menos dramático una niña, porque primero, como te digo, mientras que el mar produzca comida, siempre es una salida, ¿no? Es decir, de repente perdemos las cosechas, pero el mar que tenemos es un mar riquísimo, podría surtir varios países, ¿no? En las costas peruanas no es infrecuente encontrarnos con barcos polacos, rusos, chinos, ¿no? Este, explotando la riqueza marina. Entonces, dado el caso, podríamos apelar a comer pescado un año, digamos, ¿no? Que no creo que lleguemos a esa situación. Em, pero sí nos va a afectar en tanto sequía, en tanto agricultura, los precios pueden subir, hay gente que se va a ver claramente perjudicada. Pero claro, un fenómeno del niño sí es dramático, porque vemos estos huaicos, esta infraestructura destruida, estos puentes, estos ríos. Claro, eso no pasa cuando tenemos el fenómeno de la niña. Ahora, en los 80, a finales de los 80, tal vez recuerdes, hubo una sequía muy larga, tanto así que a finales del gobierno, cuando Fujimori asume su primer gobierno, una de sus promesas era asegurar agua para Lima. Claro, si tenemos una sequía, Lima tiene menos agua y somos 11 millones de personas con el Callao, ¿no? Esa agua además produce electricidad. Entonces, claro, durante esos años se hicieron unas conexiones entre las lagunas de la parte alta de Lima y las que están en Junín, con un gran proyecto que se llama Marca Pomacocha. Y lo que hizo fue apresar, digamos, en la parte alta, una parte del agua que iba a ir hacia el Atlántico y la pasó hacia el Pacífico. Con esto más o menos tenemos asegurada la cantidad de agua. Pero recordemos que en algunos casos estas represas han bajado de manera dramática su capacidad de contener agua. Entonces, si tuviéramos una sequía, podríamos tener también carencia de agua en Lima, que, insisto, no necesitamos una sequía para eso. O sea, tenemos distritos que reciben agua por horas y en una gran cantidad de comunidades que todavía tienen que recibir el agua de camiones cisterna. Entonces, el desastre está servido de alguna manera. Si a esto le añades una sequía, ya, tenemos un desastre de salud, la gente incómoda, no me puedo bañar, no puedo lavar la ropa, no puedo lavar las ollas, ¿a qué horas hay agua? Ya tus preocupaciones ya no son estudiar, ya no son atender la bodega, es llegó el agua, ¿no? Aprovecha. Entonces, claro, estamos pasando de un nivel de producción a nivel creativo, a nivel económico, a pasar a un nivel de subsistencia, ¿no? Preocuparnos por el día a día en el siglo XXI nos tendría que por lo menos llamar a la reflexión, ¿no? No deberíamos estar en este nivel con el nivel tecnológico, una sociedad de la información. O sea, no tenemos por qué vivir así en este país. Muchas gracias, Ricardo, por habernos recibido, por habernos atendido en esta entrevista. Ha sido Ricardo Boll, geólogo de la Universidad Católica, con amplia experiencia y conocimiento en temas científicos y a quien vamos a consultar no solo en este tema, sino en muchos otros más aquí en Ojo con este dato XL. Muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y soy geógrafo, pero mucha gente se equivoca. Geógrafo, 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 de veras, de veras, de veras. Somos Cometí el buenos error de amigos los decirlo, ¿verdad? geógrafos y los geólogos. Pero Muchas gracias. geógrafos y geólogos son buenos amigos y colaboran entre ellos.